Muy buenos días a todos los presentes. En el marco del fortalecimiento académico y el rigor jurídico que distinga a nuestra institución, nos reunimos hoy para celebrar un ejercicio de disertación y análisis profundo. Damos inicio formal a la mesa de diálogo titulada Derechos reales en diálogo, usufructo, uso y habitación y servidumbre. Este foro tiene como propósito fundamental desglosar desde una perspectiva técnica y doctrinal los elementos esenciales, las características y los alcances de estas figuras fundamentales del derecho civil. El intercambio de ideas que presenciaremos no busca solo la exposición de conceptos, sino el fomento de un pensamiento crítico y un fundamento de la norma vigente. Para garantizar el correcto desarrollo de esta jornada académica, se establecen las siguientes directrices de participación de observancia obligatoria para todos los ponentes. Temporalidad. Cada equipo contará con un tiempo máximo interrogable de 8 minutos para su exposición. Fondo y forma. Las intervenciones deberán distinguirse por su claridad, orden y primordialmente por su diálogo suceso jurídico. Etiqueta y respeto. Se solicita a la audiencia y a los participantes mantener la conducta de respeto mutuo. Quedan estrictamente prohibidas las interrupciones mientras un equipo haga uso de la voz. Disciplina. El cumplimiento del tiempo será supervisado con rigor para asegurar la equidad en el diálogo. A continuación me permito presentar a los grupos de especialistas que integran esta mesa. Equipo número 1, integrado por Campos Monroy, Juárez Bucano, León Escalera, Lugo de la Cruz, González Anabra y Sosa Arias. Para abrir este foro, cedo el uso de la palabra a los integrantes del equipo 1. Su tiempo consta de 8 minutos, comienza ahora. Adelante. Buen día. Hoy iniciamos la mesa de diálogo sobre el uso, usufructo, habitación y servidumbre. Les cedo la palabra a mi compañera Fanny, a la que nos hablará sobre la cultura del usufructo. Para hablar del tema debemos saber qué significa la cultura del usufructo. El usufructo es un derecho real que consiste en el uso y disfrute de un bien ajeno. Su fundamento legal es el artículo
establece límites escritos para garantizar esta seguridad jurídica. Debemos considerar que además del Código Civil del Estado de México, está el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estos transformarán estos temas hacia juicios más rápidos y grandes en todo el país. Bueno, con esto cerramos la mesa de diálogo. Gracias. El equipo 2 está integrado por Arriaga Rangel, González Aguilar, Hernández Reyes, Rojas Hernández, Luis Gómez y Salazar Carrillo. Continuando con el orden del día, es turno del equipo número 2. Escucharemos su disertación sobre la operatividad jurídica de estos derechos. Tienen uso de la voz. Buenos días, compañeros. Damos inicio a esta mesa de diálogo sobre 4 figuras fundamentales del derecho civil: el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. El objetivo es analizar los derechos reales que impactan directamente a la propiedad. La dinámica será la siguiente. Cada ponente tendrá el turno de exponer su tema principal. Para comenzar, cedo la palabra a Jimena, que nos hablará sobre el usufructo. ¿Qué es el usufructo? El usufructo es un derecho real que permite a una persona, el usufructuario, usar, disfrutar y obtener los frutos de un bien que no pertenece con la obligación de conservarlo sin modificar su esencia. Según la Real Academia Española 2024 y autores como Madridejos y Álvarez, esta figura es muy común en herencias, ya que permite que alguien aproveche su bien sin ser el propietario. Así, el usufructuario equilibra dos intereses: el del propietario, que mantiene la titularidad del bien, y el usufructuario, que puede usarlo sin beneficiarse de él. El usufructo surge del derecho romano para proteger a la familia sin afectar la herencia. Según la doctrina romanista y la UNAM, pasó de ser una servidumbre personal a un derecho autónomo con valor económico. En cuanto a su naturaleza, es un derecho real sobre cosa ajena, permite usar y disfrutar un bien sin ser propietario. El Código Civil del Estado de México señala que es temporal o vitalicio, por lo que es un derecho limitado. Seguimos con la constitución del usufructo. El usufructo puede crearse de varias formas según el Código Civil del Estado de México. Por ley, nace automáticamente cuando la ley lo establece sin necesidad de acuerdo, por ejemplo, en ciertos casos de protección familiar. Por voluntad, cuando una persona concede mediante contrato cediendo el uso de un bien a otro. Por testamento, el dueño decide que al morir alguien más use y disfrute el bien sin ser propietario, muy común en herencias. Usucapión. Se adquiere por el uso continuo y legal durante el tiempo que marque la ley. Código Civil del Estado de México 2026, artículo 5.2331 al 5.233. Además, puede darse a varias personas al mismo tiempo, todos usan el mismo bien, de forma sucesiva, primero una persona y después otra. El usufructo es flexible en su creación y puede adaptarse a distintas situaciones jurídicas. Asimismo, los derechos del usufructuario pueden ser el disfrutar y usar el bien conforme a su naturaleza, obtener todos los beneficios como los frutos naturales, civiles o industriales. Las obligaciones pueden ser que debe levantar un inventario de los bienes, otorgar una garantía para asegurar su conservación, y la extinción del usufructo se termina por diversas causas, como la muerte del usufructuario, el cumplimiento del plazo, la renuncia, la pérdida del bien o la consolidación de la propiedad. Este se clasifica en 4, que sería por su duración, que puede ser vitalicio cuando dura toda la vida del usufructuario, o temporal si se establece un plazo específico. Por su origen, es legal cuando lo establece la ley, como en el caso del cónyuge viudo, o voluntario cuando surge por decisión de las partes, ya sea en contrato o testamento. Por su extensión, puede ser universal si abarca todos los bienes, o particular cuando solo recae sobre bienes determinados. Por su constitución, solo puede crearse mediante contrato, testamento, ley o prescripción. Esta clasificación muestra que el usufructo puede variar según su duración, forma, creación y alcance de los bienes. Gracias, Jimena. Ahora recibimos a Daniela, quien hablará sobre el uso y habitación. El estudio de los derechos reales de uso de habitación es fundamental para comprender las figuras de protección en derecho civil. La definición del derecho de uso fundamental en el artículo 5.284. El uso es un derecho real que permite a una persona percibir los frutos de una cosa ajena, pero con una restricción importante. Solo en la medida que sea bastante para satisfacer las necesidades del usuario de su familia, aun cuando está omite.
A diferencia del usufructo, que es amplio, el uso es una facultad restringida y medida por la necesidad personal. El derecho de habitación en el artículo 5.285 es el derecho real que faculta a una persona para ocupar de forma gratuita las piezas de una casa ajena que sean necesarias para sí y para las personas de su familia. Es una figura diseñada estrictamente para satisfacer las necesidades de vivienda. Ambos son derechos reales ya que establecen una relación directa entre el titular y el bien. Sin embargo, tienen un carácter limitado, no otorgan la propiedad ni el aprovechamiento local y personalísimos. Esto significa que se conceden en consideración directa a la persona del titular. Son de carácter intransferible e inembargable, que vienen en el artículo 5.286, debido a su naturaleza personalísima y de protección a la subsistencia. No se pueden enajenar, grabar ni arrendar. El titular no puede vender su derecho a usar o habitar. Al ser derechos destinados a cubrir necesidades básicas de vida y vivienda, están protegidos contra ejecuciones de acreedores, garantizando con el beneficiario que no quede desamparado. Estos derechos pueden constituirse por contratos, testamentos, prescripción y las obligaciones dependen de la proporción del aprovechamiento. Si el usuario consume todos los frutos o el habitualista ocupa toda la casa, están obligados a pagar los gastos de cultivo, reparaciones ordinarias y contribuciones, al igual que un usufructuario. Si solo perciben una parte de los frutos o ocupan una parte de la casa, no deben contribuirse a los gastos, siempre que al propietario le quede lo suficiente para cubrirlos. Relación supletoria en el usufructo, artículo 5.287. La ley establece que las disposiciones que refieren al usufructo son aplicables a los derechos de uso y habitación, siempre y cuando no se opongan a una naturaleza restrictiva y personalista. El usufructo funciona como el marco general para los sujetos que no esté previsto específicamente para el uso y la habitación. Gracias, Daniela. Finalmente, Bárbara nos explicará el concepto y clasificación de la servidumbre. La servidumbre es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto propietario. Esto significa que un predio queda sujeto a permitir cierto uso o limitar ciertos derechos en favor del otro predio. En este existen dos tipos, predio dominante y predio sirviente. Predio dominante es el inmueble que recibe el beneficio de la servidumbre y el predio sirviente es el inmueble que soporta el gravamen, es decir, que permite o tolera el uso a favor del dominante. La naturaleza jurídica es que recae directamente sobre un bien inmueble, es oponible frente a terceros y no depende de una persona, sino de un vínculo entre dos predios. La clasificación de las servidumbres está en el artículo 5.72 a 5.75. Es continuas, discontinuas, aparentes y no aparentes. Las características de la servidumbre es predialidad, indivisibilidad, utilidad, permanencia y no presunción. Las formas de constitución es por ley, por voluntad de las partes, prescripción y destino del propietario. Y las formas de extinción es confusión, no uso, renuncia del titular, pérdida del predio, cumplimiento del plazo o condición y imposibilidad del uso. Muchas gracias. Concluidas las exposiciones, es momento de enriquecer el debate. Cedo la palabra a Lila, nuestro participante de réplica, que nos formulará algunas preguntas. Usufructo. ¿Por qué el usufructo permite usar y disfrutar un bien ajeno sin transmitir la propiedad? Porque así como te permite gozar de, si llega un acuerdo, te permite gozar de frutos civiles e industriales, manteniendo la propiedad del nuevo propietario. ¿Hasta qué punto el usufructuario puede obtener ganancias económicas del bien sin afectar los derechos del propietario? Hasta el punto donde no se perjudique o se cambie la esencia del bien. Uso y habitación. ¿Cuál es la principal diferencia entre el derecho de uso y el usufructo? Que uno cubre, satisface las necesidades del usuario de su familia y la habitación es acuerda una persona para ocupar de forma gratuita las piezas como tal. ¿Por
¿Por qué el derecho de uso y habitación es considerado estrictamente personal e intransferible? Es intransferible porque no se puede enajenar, agravar ni nada, porque al final no tienes el derecho de, como su nombre lo dice, habitar o usar, y el titular no puede vender, y es personalísimo porque no otorga la propiedad ni el aprovechamiento. Servidumbres. ¿Por qué las servidumbres representan una limitación al derecho de propiedad? Porque restringen parcialmente el uso o disfrute de un inmueble en beneficio de otro predio o persona. ¿Qué diferencias existen entre un predio dominante y un predio sirviente? El predio dominante es el inmueble que recibe el beneficio de la servidumbre y el predio sirviente es el inmueble que soporta la carga o limitación. Para finalizar esta jornada, invito a Gloria, nuestra relatora, que nos presenta un resumen de los puntos clave y conclusiones finales de la mesa. Okay. Como conclusión podemos señalar que son los derechos reales, que es el usufructo, uso, habitación y servidumbre. Todos estos constituyen figuras jurídicas fundamentales importantes dentro de nuestro derecho civil mexicano, que permiten regular diferentes formas de aprovechamiento y disfrute de los bienes de cada uno de nosotros. Observamos primeramente que el usufructo está estipulado en el artículo 5.229 del Código Civil del Estado de México. Destaca al otorgar un usufructuario y un propietario el derecho de usar y disfrutar, como lo mismo lo dice en la palabra, usufructo, uso y disfrutar. Esto es temporal de un bien ajeno, se puede percibir como los frutos, como ya lo habíamos visto, y se puede conservar, se tiene que conservar su forma y su sí, más que nada su forma. Resulta útil para relaciones familiares, herencias o patrimoniales, protege al propietario de este usufructuario. El uso constituye una facultad únicamente un poquito más limitada, que únicamente permite utilizar el bien de acuerdo a las necesidades de las personas, pero esto está un poco más limitado. Igual va a proteger al usuario y a los beneficios que puede obtener, ¿vale? La habitación, pues se puede ocupar gratuitamente, que básicamente es habitarlo, usarlo, estar ahí, pero gratuitamente. Es como si yo le prestara mi casa a Dylan para que la pueda utilizar él. Esto está estipulado en el artículo 5.284 y 2.285. Después tenemos a la servidumbre, que establece una relación jurídica entre los predios, como ya lo habían dicho, que se divide entre el predio dominante y el predio sirviente. El predio sirviente es el que se va a servir y el predio dominante es el que se va a obtener. Recae sobre un bien, obteniendo un gravamen. Permite el aprovechamiento de un bien ajeno. Esto está estipulado en el artículo 5.169. Sería el final de nuestra mesa de diálogo. Muchas gracias. Gracias al equipo 2 por su exposición, sus aportes sobre las facultades del titular y nos dejan nuestra perspectiva. El equipo 3 está integrado por Medrano Perón, Mendoza Bautista, Pérez Guerras y Sena López. Llegamos a la mitad de nuestra mesa. Cedo el micrófono a los representantes del equipo 3, quienes profundizarán de los alcances de la habitación y el uso. Los escuchamos. El uso y el disfrute es el poder usar un bien ajeno, urtiano. El día de hoy vamos a abarcar lo que es la unidad 4, usando uso, disfrute, usufructo, servidumbre. El día de hoy trataremos de un poquito desentrañar con los conceptos, características y cómo se extinguen estas figuras jurídicas. Empezaremos con el usufructo. Dentro del usufructo encontramos el usufructario y el nuevo propietario. De igual manera, entendemos que el usufructo es un derecho real. Con esta pequeña introducción, procederemos a darle la palabra a nuestros compañeros. No sé quién gusta empezar. Del usufructo. Hablen sobre el usufructo.
Bueno, pues vamos a primero explicar por qué dice que se desmembra la propiedad. Primero, porque los atributos de la propiedad se separan entre el usufructuario y el dueño, que es el mismo propietario. El ustendi, usufructi y la ustendi. El usufructuario tiene el uso y goce de los frutos. El dueño es el que se queda la propiedad y pierde la facultad de usarlo durante el transcurso del usufructo. Ajá, pues son derechos personales que se concede específicamente al usufructuario. Esto pasa al morir porque cuando muere la persona, pues desaparece y es titular del derecho. El bien regresa al pleno dominio del propietario y esto se fundamenta en el artículo 5.229. Bueno, aquí vamos a hablar sobre una característica importante, que si viene siendo la temporalidad, porque impide que la propiedad quede vacía y que garantiza que el nuevo propietario consolide nuevamente su dominio. Dentro del usufructo encontramos algunos de sus elementos y características. Me gustaría que alguno de ustedes me pudiera responder cuál consideran que es la característica más importante del usufructo. Por la que te mencionaba, que es la No sé si puedes desmembrar. porque para que la propiedad no se quede vacía y el propietario pueda recuperar sus bienes y no necesite esta persona. ¿Puedes complementar algo, Sandra? También encontramos los modos de constitución y la clasificación. Dentro de estos analizamos un poquito más de la forma de cómo se puede constituir y cómo se clasifica dentro de nuestro código. No sé si gustaría mencionar alguna de sus diferencias entre el usufructo vitalicio y el temporal. Claro, por ejemplo, tenemos unos conceptos que quedan un poquito claros, que es el vitalicio, que viene diciendo que dura hasta la muerte del usufructuario, por vida. Yo creo que es temporal, como un ejemplo de 5 a 10 años, por ejemplo, una renta que dura cierto tiempo para que el nuevo propietario pueda recuperar su propiedad. También encontramos el mismo usufructo, encontramos los derechos y las obligaciones. ¿Qué puede ocurrir si el usufructuario no conserva adecuadamente el bien? Pues el nuevo propietario puede exigir que se le restituya el bien o se genere garantía de consecuencias y tendrá que pagar los daños y si el daño es grave puede ser causa de extinción anticipada. Bueno, cabe resaltar que debe haber un equilibrio entre el usufructuario y el propietario. ¿Alguna forma de extinción del usufructo? Por ejemplo, ¿alguna que se les ocurra? ¿O alguna forma? ¿Alguna otra? ¿Gusta complementar? Pues como te lo mencionaba, tendrá extinción anticipada. Ahora abordaremos el uso y habitación. Dentro de esta, me gustaría que me mencionaran cuál es la principal diferencia entre el derecho y el uso. Pues utilizarlo bien y obtener crédito lo necesario para las necesidades personales. Quiere decir que igual es un crédito personalísimo, porque la habitación no te permite ocupar una casa o parte de ella para vivir. Y la principal diferencia es que el uso puede recaer sobre el extinto de bienes, mientras que la habitación solo se refiere a vivir. ¿Quieres complementar? Ahora pasaremos con la servidumbre. En me gustaría preguntarles cuál es la finalidad principal de la servidumbre de legal de paso. La finalidad principal es el acceso a un precio que no tiene salida, como a la vida pública. Así que debe de pasar por otro medio para entrar, o sea, desde su precio, es decir, como que le da permiso y esto se hace de buena fe o de mala fe. Si es de buena fe,
a la disposición del tiempo. Solamente me gustaría, antes de dar el cierre, darle oportunidad a nuestra compañera de que dé las conclusiones. Bueno, como se mencionó anteriormente, todo lo que mencionamos del usufructo, uso, aplicación y servidumbre son derechos reales. Que una persona, básicamente todos estos mencionan que todo debe de recaer en un bien. Esto puede decirse que puede ser bienes ajenos en los cuales nosotros vamos a disfrutar sin ser los propietarios. Y pues básicamente todos estos son derechos personalísimos. El usufructo destaca por permitir el uso disfrutativo de un bien ajeno, mientras que el uso y la habitación son derechos más limitados y personalísimos. Las servidumbres legales de paso, desagüe y acueducto son fundamentales porque garantizan acceso, comunicación y servicios básicos de las personas. Esto es decir, también mencionan a los predios. Todo esto está estipulado en el Código Civil del Estado de México, que regula estas instituciones. En las servidumbres se mencionó desde el artículo 5.169, el artículo 5.179, mientras que el usufructo menciona sobre el artículo 5.229, el uso 5.283, habitación 5.284 y como tal, pues finalmente podemos concluir que todas estas instituciones que son jurídicas permiten una mejor convivencia, ya que evitan que haya problemas entre particulares, básicamente sobre las propiedades, y pues básicamente garantizan un aprovechamiento adecuado de manera regular, que no afecte a terceras personas y limite algún uso funcional sobre estos inmuebles. Estas serían las conclusiones generales y sobre la unidad 4. Pues eso sería todo de nuestra parte, les agradecemos su atención. Agradecemos la claridad del equipo 3, queda de manifiesto la relevancia social de estos derechos en el marco civil. El equipo 4 está integrado por María Corona, Dionisio Villanueva, Galindo Reyes, García Dayana y Cruz García. Es momento de recibir al equipo número 4, donde recordamos mantener el rigor jurídico y respetar el límite de 8 minutos. Pueden comenzar. Buen día, compañeros y docentes. El día de hoy presentaremos nuestra mesa de diálogo titulada Usufructo, Uso, la Habitación y la Servidumbre. Estas figuras jurídicas forman parte de los derechos reales regulados por el derecho civil y tienen gran importancia dentro del patrimonio de las personas. Durante esta exposición analizaremos sus conceptos, características, fundamento legal y aplicación práctica conforme al Código Civil del Estado de México. Para comenzar, es importante mencionar los derechos reales. Otorgan el poder directo sobre una cosa. Dentro de ellos encontramos usufructo, el uso, la habitación y las servidumbre, las cuales permiten utilizar bienes ajenos bajo determinadas condiciones jurídicas. A continuación, nuestro ponente desarrollará cada una de las figuras jurídicas. Y comienza Ana. De acuerdo. De acuerdo al artículo 5.229, nos habla del usufructo. El usufructo es aquel derecho real y temporal que habla de disfrutar bienes ajenos sin perjudicar su esencia. Los sujetos que intervienen es el nuevo propietario y el usufructuario. La persona que posee este derecho se le llama usufructuario y el propietario del bien es el nuevo propietario. Este tiene características como que es un derecho real, es temporal y recae en bienes ajenos. De acuerdo al artículo 5.220, 230 del mismo código establece las formas de constitución, las cuales son por ley, por contrato, por testamento y por prescripción. Por ley puede ser por que el papá le hereda a su hijo usufructo, por contrato, es de manera voluntaria, por testamento, y la prescripción puede ser por medio de una usucapión. Los derechos del usufructuario se hablan en el artículo 5.237 al 5.249, en el cual nos dice que el usufructuario tiene el derecho de recibir los frutos naturales, civiles e industriales. Tiene derecho a utilizar el bien, a arrendar el bien y a defenderlo jurídicamente.
Sus obligaciones se establecen en el artículo 5.250 al 5.275, el cual nos establece que tiene la obligación de conservar el bien, de hacer las reparaciones que sean necesarias, que surjan dentro de el usufructo que se está realizando, no alterar la naturaleza del bien y devolver el bien al terminar el usufructo. A continuación le cedo la palabra a Daniel. Un ejemplo del usufructo puede ser que un padre deje su testamento a su esposa y puede ser un propietario de una casa en donde la propiedad es de los hijos, pero la esposa puede vivir en la casa, pero no tiene derecho. Cedemos la palabra a María. Para continuar, otro tema que es importante es el derecho del uso, y es el derecho real que es precario, un bien ajeno que tiene el derecho de una persona de disfrutar de ese mismo bien de manera limitada y que solo pueda satisfacer sus necesidades suyas y de su familia. Sus características son que es un derecho real, porque recae directamente sobre un bien, es temporal, pues solo tiene un tiempo determinado, limitado. Aquí el usuario solo puede disfrutar de manera limitada y personalísimo, porque no puede venderse ni cederse ni heredarse. Y el usuario tiene la obligación de conservar el bien de una manera legal y no puede transferir una propiedad, porque lo mantiene siempre el bien. El siguiente elemento es la habitación, el cual se encuentra fundamentado en el artículo 5.285. Este es un derecho real que permite ocupar gradualmente algunas piezas de una casa ajena para satisfacer las necesidades las necesidades viviendo del titular y de su familia. Sus características son que recae exclusivamente sobre bienes inmuebles, tiene carácter personal, no puede arrendarse ni venderse y es ilimitado. Como derechos, dentro de sus derechos está el ocupar el inmueble, habitarlo con su familia y dentro de sus obligaciones se encuentra el conservar el inmueble y utilizar únicamente el espacio autorizado. Un ejemplo del uso puede ser que la persona tiene derecho a hacer un terreno únicamente para sembrar alimentos que sean destinados para el consumo de su familia, mientras que un ejemplo de habitación es que una madre puede dejar que su hijo viva en un departamento mientras termina sus estudios. Para mencionar uno de las figuras del derecho real, son las servidumbres, son los derechos reales que constituyen o sobrecaen sobre un bien para el beneficio de otro. Es decir, la servidumbre sirve para que dé paso a la vía pública hacia la persona que va a recibir el beneficio. Los elementos que se pueden encontrar dentro de la servidumbre es el predio dominante, quien recibe el beneficio sobre servidumbre, el predio sirviente, que es el propietario que va a ceder su parte para que el predio dominante pueda ceder hacia la vía pública. Tenemos tres tipos de servidumbres, que es la de paso, que es la más cotidiana y más regular, son aquí las de producto y las de desarrollo. Un ejemplo de servidumbre es que, por ejemplo, es una propiedad que está atrás. Los otros propietarios tienen que dejar de ese camino para que pueda salir de su terreno. Para concluir esta mesa de diálogo, se considera importante recordar que estas figuras jurídicas que son el usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres forman parte de los llamados derechos reales en el derecho civil.
A lo largo de esta exposición pudimos observar que estas instituciones tienen algo en común, y esta es que todas permiten que una persona utilice o aproveche un bien que pertenece a otra, pero pues obviamente siempre bajo ciertos límites establecidos por la ley. Esto se busca mantener un equilibrio entre el derecho de la propiedad y las necesidades humanas. Muy bien, en primer lugar hablaremos del usufructo, ya que el usufructuario puede usar y disfrutar de un bien ajeno, incluso puede obtener frutos o beneficios que produzca este, siempre con la obligación de conservar la cosa y devolverla al finalizar este derecho. Un ejemplo muy común de esto es cuando los padres otorguen la nula propietariedad de una casa a sus hijos, pero se puede conservar el usufructo vitalicio para que ellos puedan seguir viviendo ahí para toda la vida. En cuanto al uso, vimos que es la facultad un poquito más limitada, ya que las personas únicamente pueden utilizar el bien y aprovechar lo necesario para cubrir sus necesidades y las de su familia. Por otro lado, el derecho de habitación, ya que tiene una función más humana y social, ya que esto permite que una persona pueda habitar gratuitamente en una casa ajena o parte de ella para cubrir una necesidad básica, y este es que tengan un lugar para vivir. Finalmente, con las servidumbres, ya que esto muestra cómo los bienes inmuebles pueden relacionarse entre sí para facilitar la convivencia y el aprovechamiento de la propiedad, y esto consiste en un gravamen impuesto sobre los inmuebles en beneficio en otro inmueble, que este pertenece a un distinto dueño. Estas figuras generan unos derechos, pero también generan estas obligaciones, y en otras palabras, los derechos siempre implican la responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, le queremos dar las gracias a todos por su tiempo y su atención. Excelente participación del grupo 4. Gracias por destacar los límites legales que conforman estas figuras. Siguiendo con la consecuencia programada, corresponde al turno de los integrantes del grupo 5. Tienen la palabra. Continuamos explicando estas 4 figuras de suma importancia para el derecho civil, como es el usufructo, uso de habitación y servidumbres. Tenemos que estas son derechos reales, los cuales son de persona hacia el bien. En el caso del usufructo, lo percibimos como un derecho real que permite a una persona el uso y el disfrute de un bien sin ser el propietario, de una forma gratuita. Esto se encuentra fundamentado en el título 7º del usufructo, capítulo 1, en el cual nos explica las generalidades en el artículo 5.229, en el cual nos habla de un propietario, como se conoce el nudo propietario, y usufructuario. El propietario tiene el ius abutendi y el usufructuario tiene el ius tendi y el ius ufrendi, los cuales es el uso y la capacidad para poder percibir los frutos. También se nos explica la forma de constitución, el cual es por ley, testamento, contrato y prescripción. Estos son de suma importancia para poder declarar cada parte del usufructo. Al igual tenemos el capítulo 2, que son los derechos, y el capítulo 3 de obligaciones, las cuales tienen que acatar cada persona. Tenemos el usufructo por distintas partes: el simple, el simultáneo, el sucesivo, por tiempo que es vitalicio y temporal. A continuación será la palabra a mi compañero Víctor, el cual nos explicará el nudo propietario. ¿Cómo definimos al nudo propietario? El nudo propietario es aquel que conserva la titularidad del bien, o sea, la propiedad que el prestor sigue siendo el único que va a ceder son los derechos de uso, no, el derecho de uso y disfrute del bien. Este derecho tiene que todavía conservar la titularidad. ¿A qué se refiere con esto? Que este sigue siendo el dueño del bien. La
También tenemos la exigencia de cuidado. Este puede exigir al usufructuario que conserve el bien tal como lo entregó. También tenemos el de vigilancia, que es que vigilará bien y verá que el usufructuario use el bien inmueble de forma que se pactó, no con otro bien diferente. Y también tenemos recuperación del dominio. Esto se refiere a que cuando termine el usufructo, este recuperará la propiedad plena. Y tenemos también el usufructuario. El usufructuario es el que va a tener los derechos de reales de goce y disfrute del bien. Este tiene el derecho al uso y goce del bien, a disfrutar bienes civiles, industriales y naturales. Y también tiene el derecho de arrendar el bien y hacer mejoras útiles y defender el bien no tiene derecho a una defensa jurídica de usufructo. Eso es la palabra. Bueno, vamos a hablar de las obligaciones del usufructo. Ahorita podemos encontrar en el capítulo 3 del Código Civil. Vamos a empezar con el artículo 250, que dice que el usufructo antes de entrar al goce tiene obligaciones. Para empezar, con las obligaciones vamos a la fracción primera, que habla de al tener un inventario voluntario sobre los muebles que dejaron en una constancia, sobre los muebles que deciden dejar una constancia para ver en qué estado fueron encontrados, en qué estado entregados y no tener como tanto un problema. La fracción 2 habla de otorgar la garantía que se disfruta. Y podemos hablar de ¿cuál es el número de usufructuarios? Bueno, como dice el artículo 5.261, el usufructuario o usufructo a favor no está en sí a favor solo de una persona, sino a favor de varias personas, simultáneamente, sucesivamente. Y en el artículo 5.262, que nos habla del usufructo a favor de varias personas, simultáneamente se constituye a favor de, como había mencionado anteriormente, no solo de una, sino de varias, simultáneo que ya sea por convenio, cesado de derecho de una de las personas que será el propietario, se lo pasará a que se constituya o constituirse el usufructor. Si estuviera dispuesto a que crezca a otros usufructuarios. Una de las obligaciones del usufructuario es conservar el bien que debe cuidar el bien tal como lo recibió, hacer reparaciones de manera en las que está obligado, como dice el artículo 5.263, a hacer reparaciones ordinarias derivado al uso del inmueble, no cambiar la naturaleza del bien, que lo dice en el artículo 5.262, no hacer reparaciones. En ambos casos, en caso de que quiera hacer reparaciones o cambiar algo, tiene que consultarlo primero con el dueño. Y debe hacer cargos y contribuciones del bien, el cual está en el artículo 5.266. También debe devolver el bien al terminar el usufructo, debe entregar el inmueble al propietario tal y como lo recibió, sin cambios y sin daños. Usufructo, como dice en el artículo 5.229, es el derecho real, especialmente vitalicio y temporal por naturaleza, y de disfrutar los bienes ajenos. Está constituido legalmente y voluntario del usufructo, y en el artículo 5.230 por ley y por voluntad, por testamento y por usucapión. Le cedo la palabra a mi compañero Isaac. A mí me toca hablar sobre los derechos reales de uso de habitación. Cuando nos referimos a los derechos reales de uso de habitación, nos referimos a los derechos disfrutados de goce y derivados del usufructo. Estos derechos reales son personalísimos, es decir, no pueden cederse ni transmitirse, ni arrendarse entre otros. Son limitados, tienen un goce limitado del cual no se puede disponer. Son temporales, es decir, cumple un cierto plazo temporal.
extraídos, salvo el mismo pacto que acabo de mencionar. El derecho real del uso es fundamentado en el artículo 5.284 del Código Civil del Estado de México. Este mismo te da la facultad para percibir los frutos de un bien ajeno únicamente haciéndose lo necesariamente para proveer tanto al individuo como a su familia. Este mismo tiene una cierta limitación para no poder lograr ni explotarlo de manera económica. A continuación les hablo de la habitación, el cual se fundamenta en el artículo 5.285, el cual es la facultad de ocupar gratuitamente un bien inmueble, conjunto ya sea individualmente o con una familia. No se puede arrendar ni ceder, como acabo de mencionar hace un momento. No se puede prestar ni usar con fines comerciales. Existen tres tipos de elementos, los cuales son los personales, reales y formales. En real nos referimos a los individuos los cuales tratan el mismo derecho. El único propietario es el titular dominical, es el mismo que conserva el ius autentic. Este mismo respeta el derecho del usuario o habitacionista. El usuario o habitacionista tiene únicamente el derecho limitado, que es el ius autentic y el dual. Este mismo tiene un aprovechamiento restringido. Cuando hablamos del elemento real, nos referimos efectivamente a los derechos reales, que es el propio uso que recae sobre los bienes muebles e inmuebles, y la habitación, que es destinada a los inmuebles. El elemento formal nos referimos a su manera de constituir, que es a través del contrato, testamento, prescripción o bien usucapión y ley. Estos mismos se pueden inscribir a través de un contrato escrito, de manera escrita, o bien inscribiéndose al registro público de la propiedad. A continuación le doy la palabra a mi compañera Marcela. Vamos a hablar de la servidumbre. Como todos ya lo sabemos, la servidumbre es un derecho real que implica un gravamen. ¿Y que es un gravamen? Pues una obligación que recae sobre un bien inmueble, que a este se le conoce como el predio sirviente en beneficio de otro inmueble perteneciente al distinto propietario, que a este se le conoce como el predio dominante. Esto lo estipula el artículo 5.169 del Código Civil del Estado de México. Se caracteriza por ser un derecho real, inseparable, accesorio, permanente o temporal, no implica posesión y limita al dominio. Bueno, en los elementos de la servidumbre encontramos dos, que sería el personal y el real. En el personal predominan dos, que sería el predio dominante, al cual es quien obtiene el beneficio, y el predio sirviente. En este es quien soporta el gravamen. En los elementos reales existe el predio dominante como inmueble, ya sea que recibe una utilidad, y en el predio sirviente el inmueble sufre el cargo. En el elemento jurídico, el gravamen real, existe la servidumbre positiva. Esta consiste en permitir el uso específico del predio sirviente por parte del titular del predio dominante. En la servidumbre negativa consiste en la obligación del propietario para obtener o realizar un acto. En las formas de constitución son dos, que serían por ley, que serían las legales. Estas están
están impuestas por la utilidad pública o privada. Un ejemplo de ellas sería la servidumbre de paso y servidumbre de desagüe o acueducto. Por la voluntad del hombre sería el contrato, una escritura pública, un testamento, disposición o por causa de muerte. Por su prescripción, como sabemos, son servidumbres continuas y pueden adquirirse por el transcurso del tiempo. Como ya lo habíamos señalado, puede ser de una manera en el cual llevas ya pasando 5 años, entonces puedes volver adquiriente de ello. También tenemos la clasificación por su contenido, que son positivas y negativas. En los derechos y las obligaciones encontramos que el predio dominante es usar el título para realizar obras necesarias y defender el ejercicio. En su obligación no exceder los límites ni conservar las obras. También indemnizar los daños por el uso indebido. En el predio sirviente, sus derechos se conservan el uso no afectado. Este solicita el ejercicio menos doloroso. En sus obligaciones es permitir el ejercicio legítimo, abstenerse de impedir el uso. En la clasificación doctrinal se clasifica por sueldo y se encuentra la servidumbre voluntaria. Esta está constituida por la voluntad de los particulares mediante un contrato, testamento o acto jurídico unilateral. Su fundamento está en la autonomía de la voluntad en el Código Civil del Estado de México, permitiendo el convenio entre los propietarios. Clasificación por su ejercicio: son servidumbres continuas, descontinuas, y sus señales de existencia son que son aparentes y servidumbre no aparentes. En los elementos de las servidumbres está la de desagüe. En esta, el predio dominante, ya sea el inmueble que necesita desaguar y el predio sirviente, es el que soporta la carga. Este tiene un nivel inferior o una posesión que lo facilita. La necesidad objetiva debe existir en una necesidad jurídica, material, no solo por la comodidad del propietario. Existe también la indemnización. El propietario afectado recibe un pago por la afectación. En la servidumbre legal del desagüe está la evacuación o conducción de aguas, la cual es por mandato de ley. En esta su figura jurídica es la que impone una carga sobre un predio sirviente ante el beneficio del predio dominante. Surge cuando el inmueble necesita evacuar aguas. La servidumbre legal de paso, como todos sabemos, tiene que tener un acceso a la vía pública. Para esto se toma una medida cautelar de que obviamente nada más tiene que un cierto límite donde no se afecte toda la propiedad de aquel servidumbre, porque obviamente tiene que tener, pues sí, ambos tienen que llevar un gane de que no se le afecte tanto a él y él obviamente como que no ocupe más espacio. También tenemos los criterios de aplicación del paso, que son por menor perjuicio. Como lo decía, debe de fijarse por el lugar menos dañado, proporcionalidad, cargas económicas. Y para terminar, tenemos sobre la extinción de la servidumbre. La extinción de la servidumbre existe la confusión. En esta ambos predios pertenecen al mismo inmueble. También encontramos la renuncia que expresa el titular del predio dominante. En esta también encontramos lo que es el vencimiento, es el cumplimiento del plazo o condición. Otra es la falta de uso durante un tiempo establecido por la ley. La destrucción es la imposibilidad del ejercicio y la resolución judicial innecesaria o excesivamente gravosa. Muchas gracias. Gracias al equipo 5, es interesante el enfoque que han aportado sobre la extensión de las obligaciones con los derechos legales. Gracias. Para este ciclo de intervenciones recibimos al equipo 6, quienes abordarán la complejidad de las servidumbres y sus efectos. Adelante. Gracias.
Isaac Álvarez Vázquez. Ponente 3, Joseph Alvarado Silva. Ponente 4, Daniela Mayrín Presente Sánchez. Damos inicio con la participación del ponente. Bueno, para comprender estas figuras jurídicas es necesario partir de su naturaleza común. Son derechos reales de goce sobre una cosa ajena, lo que esto implica que permiten el uso y disfrute de un bien sin ser propietario. En este contexto, el usufructo se define como el derecho real que permite usar y disfrutar temporalmente un bien ajeno con la obligación de conservar su forma y sustancia. Desde el punto de vista jurídico, el usufructo designa la propiedad en dos partes, la nueva propiedad que pertenece al dueño y el usufructo que corresponde al usufructuario. De acuerdo con el artículo 5.230 del Código Civil del Estado de México, el usufructo puede constituirse por la ley, la voluntad de las partes, testamento o su cambio. Asimismo, este derecho se caracteriza por ser temporal, limitado y de goce, lo que implica que no se transfiere la propiedad, sino únicamente su aprovechamiento. Además, el usufructo otorga al usufructuario el derecho de usar el bien y obtener los frutos o beneficios que éste produzca, como rentas, cosechas o algunos intereses, sin convertirse en propietario. A cambio, tiene la obligación de conservar el bien y devolverlo al final al usufructo. Este derecho puede recaer sobre bienes muebles o inmuebles, tiene carácter temporal, ya que normalmente termina por muerte del usufructuario, vencimiento del plazo o pérdida del bien. Ya finalmente el usufructo se diferencia de otras figuras como el uso y la habilitación, porque permite un aprovechamiento más amplio del bien, incluyendo la obtención de beneficios económicos. Derechos, obligaciones, uso y habitación. El usufructo implica una relación jurídica equilibrada entre el usufructuario y el propietario. El usufructuario tiene derechos como usar y disfrutar el bien, percibir frutos, administrarlo e incluso arrendarlo. Sin embargo, también cuenta con obligaciones, como conservar la cosa, realizar reparaciones ordinarias, pagar cargas y restituir el bien al finalizar el usufructo. Por su parte, el nuevo propietario también conserva la titularidad del bien, puede vigilar su uso y está obligado a realizar reparaciones extraordinarias. Ahora bien, de este derecho derivan figuras más limitadas, el uso y la habitación. El derecho de uso permite aprovechar el bien únicamente en la medida de las necesidades del titular y su familia sin fines lucrativos. La habitación es aún más restringida, ya que solo permite ocupar una vivienda para habitarla, sin poder arrendarla ni explotarla. Ambos derechos son personalizados, personalísimos, inadmisibles y temporales, lo que fuerza su carácter limitado frente al usufructo. La servidumbre. La servidumbre es un derecho real que consiste en un agravio impuesto sobre un inmueble denominado sirviente en beneficio de otro inmueble llamado dominante, persistente en distintos propietarios, es decir, no se ha quedado una relación en una persona, ni un bien, sino entre dos bienes, donde uno se beneficia a través del otro. Para entenderlo mucho mejor, ponemos de ejemplo. En una servidumbre de paso, cuando un terreno no tiene salida a la vía pública, su propietario tiene derecho a pasar por el terreno vecino. En este caso, el terreno necesita el acceso por el predio dominante, mientras el terreno que permite el paso es el predio sirviente. Por otro ejemplo, tenemos la servidumbre de desagüe, donde un terreno necesita evacuar sus aguas a través de otro predio para evitar daños o acumulaciones de ellos. Desde el punto de vista jerárquico, estas figuras representan una limitación al derecho de propiedad, ya que el dueño del predio sirviente debe tolerar
ciertos actos y abstenerse de realizarlos. Sin embargo, esta limitación no es arbitraria, sino se justifica por razones de necesidad y utilidad y función social de la propiedad, ya que permite el aprovechamiento adecuado de ellos y de los bienes. Con base en lo expuesto, se plantean las siguientes cuestiones. ¿El usufructo representará una limitación excesiva al derecho de propiedad? No realmente. El usufructo sí limita la propiedad, pero de forma equilibrada, porque el dueño sigue siendo propietario, solo cede el uso y disfruta de manera temporal. Además, el usufructuario tiene obligaciones como conservar el bien, entonces no hay una pérdida total del derecho, sino una distribución de sus facultades. Vamos con la siguiente. ¿El uso y la habitación garantizan un equilibrio adecuado o resultan demasiado restrictivos? Más que restrictivos, son intencionalmente limitados. Están diseñados para cubrir necesidades personales, no para generar un gasto. Esto ayuda a proteger al propietario y evitar abusos, por lo que genera un equilibrio más adecuado. Vamos con la siguiente. Las servidumbres justifican la afectación al predio sirviente en función del interés social. No, porque están justificadas. Como tal, se establecen por necesidad, utilidad y como permitir el paso o el desagüe. La ley busca que se cause el menor perjuicio posible para el predio sirviente. Entonces se justifica por interés social. Vamos con las conclusiones. Bueno, después del análisis desarrollado en esta mesa de diálogo, es posible llegar a una conclusión más completada de estas figuras jurídicas. En primer lugar, el usufructo, uso y habitación y las servidumbres evidencian que el derecho de propiedad no funciona como un derecho al usufructo, aunque el propietario conserva la titularidad del bien. En la práctica debe cumplir ciertas limitaciones que permiten su aprovechamiento por otras personas e incluso por otros inmuebles, como en el caso de la servidumbre. Sin embargo, estas limitaciones no son arbitrarias como lo mencionaba mi compañero, y en el caso del usufructo existe una verdadera división de facultades. El usufructuario puede usar y disfrutar del bien, pero está obligado a conservarlo, mientras que el nudo propietario mantiene la titularidad y ciertas facultades de control. Esto demuestra que no se trata de quitarle derecho al propietario, sino distribuirlos temporalmente bajo un esquema de responsabilidad. También por su parte, el uso de la habitación refleja un nivel más restringido, ya que este es aprovechamiento, ya que no busca generar un beneficio económico, sino más bien satisfacer necesidades básicas. En cuanto a las servidumbres, su importancia radica en que resuelven problemas concretos entre inmuebles, como el acceso al desagüe, evitando que un bien quede sin utilidad. A partir de todo lo anterior, se debe concluir que estas figuras no solo limitan la propiedad, sino que la hacen más funcional, es decir, que permiten que los bienes cumplan una utilidad real dentro de la sociedad, evitando tanto el abuso del propietario como la inutilidad de los bienes. Con esto damos por concluida la participación. Muchísimas gracias por su atención. Concluimos así las exposición. Agradecemos al equipo 6 por cerrar esta fase con la precisión técnica. Gracias. La Mesa del Derecho Civil reside en su capacidad de adaptarse a la realidad a través de sus instituciones. Agradecemos a los participantes por su rigor académico y a la audiencia por su atención. Sin más que añadir, se da por concluida esta